Soy Bolívar Armijos Velasco, soy abogado. Un líder social, un líder que ha trabajado toda su vida por los campesinos de la patria, el sector de donde vengo. ¿Cuál es su principal defecto, abogado? Comprometerme con todas las personas y querer ayudarlos a todos y a veces no poder ayudarlos como quisiera. Cuando sale su nombre, claro, usted tiene bastante pasado político, sobre todo en 2019, 2020, que se informó el tema de la revolución, pero antes de entrar en ese capítulo, usted como político, ¿cómo podría definirse? Sobre todo cuando hay estas categorías de izquierda, derecha, centro, tercera vía. En su caso, ¿usted cómo define su forma de trabajo? Yo soy un hombre de izquierda, no soy extremista, soy un hombre de empresa, soy una persona que creo que todos los ecuatorianos tenemos que vivir en armonía, en comunión, sin dañar a nadie. Yo creo siempre en de que debe haber la solidaridad y el respeto entre todos. Es lo que considero de la política. No importa si eres de izquierda o eres de derecha, pero si eres una persona que tienes valores y sabes respetar y sabes ayudar, no importa de qué sector venga, porque en todos los lados hay personas buenas y de los otros. El tema social tiene una fortaleza muy importante en el lado de la izquierda, pero su visión o su concepción económica, ¿cómo se la plasmaría? O sea, usted al momento de plasmar políticas, al momento de plasmar propuestas, la parte económica, ¿de qué lado va? ¿Cuál es su como visión de la economía a nivel nacional? A ver, considero que porque eres de izquierda eso no significa que no quieras hacer empresa. Yo soy un hombre que vengo de muy abajo. Yo era lustrabotas, era carbonero, pero me gusta la empresa, me gusta vivir bien, me gusta el progreso. Y un presidente, no importa si eres de izquierda, necesita el desarrollo y que un país tenga economía, que tenga empresas. Hay que apoyar a todos. El político que dice que es de izquierda y que no apoya a la empresa privada, no apoya el desarrollo, entonces no puede ser presidente de un país, porque vamos a la debacle. ¿Cómo salió de ser un lustrabotas a ser un empresario dueño de muchos bienes y raíces, dueño de plantaciones de palma? ¿Fueron sus pasos para involucrarse? O sea, ¿cómo fue su historia de éxito? Mira, es una historia muy bonita porque nosotros vivíamos en Calderón, los niños que éramos los hijos de los líderes, porque los líderes de las comunidades rurales afroecuatorianas, creo que los líderes de todas las comunidades del Ecuador siempre han sido personas mayores. Y como no habían escuelas ni colegios en las comunidades, salíamos por las montañas, estoy hablando de San Lorenzo, existía el tren, nos tocaba bajar por el río 8 horas a la boca y a veces el tren no pasaba porque se descarrilaba o había derrumbos. Y nos tocaba caminar a los niños por las montañas para llegar a San Lorenzo. Vivíamos en una casita de caña. Íbamos al colegio técnico agropecuario, era de curas, estudiábamos de lunes a viernes y a veces no nos alcanzaban para pagar las pensiones del colegio y nos sacaban de clases. Y le decíamos a las mamás de nuestros compañeritos que nos dejaran lustrar los zapatos de sus hijos y salíamos al redondel a lustrar zapatos, a cargar madera, a cargar pescado de las lanchas de pesca que venían, a cargar bultos del barco que llegaba de Guayaquil o de diferentes sectores a San Lorenzo porque teníamos un puerto. Y empecé mi preparación en el colegio, luego aprendí el arte de la orfebrería como a los 13 años. Y cuando salgo del colegio, mi abuelo, yo me crié con mi abuelo, él me regaló una propiedad de 36 hectáreas. Los negros sanlorenseños, los afroecuatorianos, siempre hemos tenido mucha tierra. Ahí el más pobre tenía 100, 200 hectáreas. Teníamos riquezas en comida, en peces, en animales. Todo afroecuatoriano en San Lorenzo en general tenía 100, 200, 300 hectáreas, hasta 400 hectáreas. Yo me crié con mi abuelo y mi abuelo me regaló 36 hectáreas, recuerdo. Entonces llegan unos señores de Quito, andaban en una camioneta, recién se abrió la carretera Ibarra-San Lorenzo y estos señores andaban rondando. Yo dije, ¿no será que ellos están comprando tierra? Entonces me les acerqué y le dije, señor, disculpe, ¿usted está comprando tierra? Me dijo, sí, queremos comprar tierra. Yo tengo una propiedad, le vendo. El doctor Joaquín Lalama, Francisco Espíndola y Francisco García. Me dijo, mañana vamos a conocerla. Ok, nos fuimos a conocer la propiedad y me dijeron, vamos a San Francisco porque ya queremos comprar unas propiedades. Nos fuimos, llegamos a San Francisco y todo el mundo, Don Bolo, porque yo también era futbolista, era muy bueno para el fútbol. Casi todos en San Lorenzo, en Esmeralda, somos buenos para el fútbol. Yo soy de la tierra de Segundo Mercado, es mi tío, también soy boxeador, vengo de esa escuela de boxeadores. Segundo Mercado, Unio Mercado, es mi tío, el papá de Segundo Mercado, mi tío Manolito, primo hermano de mi abuelo. Entonces, en las comunidades todos nos conocemos en el fútbol porque hacemos las festividades, invita a un pueblo y a otro. Eso es toda una tradición muy linda. Entonces me dice, oiga, usted es muy conocido. Y le digo, sí, me conocen. Me dice, ¿quiere comprar tierra para nosotros? ¿Y cómo es esto? Entonces me explicaron que ellos querían comprar tierra, pero no querían hacerlo de manera directa. Entonces le dije, bueno, entonces hagámosle. ¿A cómo me pagan la hectárea?
Me dijeron, ¿a cómo nos vende? Déjeme preguntar. Entonces yo le preguntaba a la gente en cuánto estaban vendiendo su hectárea de tierra. En esa época estaba recién dolarizándose el país. Entonces decían, la vendemos en 2 millones o 4 millones o 5 millones, era $100 o $200. Ok, yo no les pedía rebaja y les decía a los empresarios, vea, cuesta 500, 600 dólares. Para ellos no era problema porque les parecían también baratas. Entonces ellos me daban el dinero, yo le pagaba a la gente y yo le vendía a estas personas. En ese entonces se compraba tierra sin escritura, no había escritura. Entonces las tierras eran como posesiones. Entonces de ahí empecé a tener contacto en Quito, me hice amigo de unas personas en el INDA y empezamos a comprar tierras y a legalizar tierras. San Lorenzo no tenía bancos, no existía, el banco de fomento estaba en Eloy Alfaro, no había carretera, se andaba por el mar. Entonces yo traía el dinero de Ibarra, compraba las tierras a las personas y ganaba a veces el doble. Y compré, en toda mi vida más o menos he comprado y vendido casi 100.000 hectáreas. Entonces, cuando las personas, tiene todo, o sea que usted virtualmente, usted dijo que había 100.000 hectáreas de palma. de palma. Usted ha vendido todas las tierras de Las Palmas. Casi todas, porque los empresarios son amigos casi todos. Entonces, después que terminé de comprar las primeras 5.000 hectáreas para estos empresarios, le dijeron, oye, anda, invierte en San Lorenzo, que hay linda tierra para sembrar palma. Entonces, anda y conversa con el señor Bolívar Armijo. Entonces, este empresario mandaba a su amigo y me contactaban. Y seguía y seguía y seguía con uno. Y me fui haciendo amigo de grandes empresarios quiteños. Le vendí tierras a Salomón Good, a Alex Palma, Palecema, Guayza, Palpailón, Cipra, Alzamoras. O sea, casi todos los empresarios palmicultores son mis amigos, me conocen. Entonces, desde ahí empecé a trabajar con tierras. Y como yo sabía que querían comprar 5.000 hectáreas en este sector, yo me compraba 200 o 300 hectáreas las más bonitas y las conservaba. En ese entonces una propiedad costaba 200, 300 dólares, ahora cuesta 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Entonces yo no vendí mis propiedades, tengo mis propiedades. Antes de estar en Conagopar. ¿Vendió sus 35 hectáreas? No, esas tampoco las vendí. Aún las conservo, tampoco vendí. De hecho compré más tierras. Entonces pasa el tiempo. Me convierto en presidente de la Junta Parroquial de Calderón. Luego me empecé a recorrer las comunidades para decir a los compañeros presidentes que hagamos una asociación de juntas parroquiales para exigir al municipio las obras en las comunidades. No teníamos presupuesto. En eso llega la Embajada de Estados Unidos, viene el señor Reed Galland y Peter Natielo con el comandante de la Marina, Pablo Caicedo, que es comandante aquí en la Marina de aquí de Guayaquil. Le pueden preguntar. Y me piden que querían ejecutar el proyecto del Plan Colombia para hacer obras en la frontera norte, Escarchi, Sucumbío, Zimbabura y Esmeraldas, pero que no querían ejecutarlo ni con los alcaldes ni con los prefectos, que querían un líder real de las comunidades. Entonces me buscan. Yo les dije, ok, si ustedes me hacen el agua potable de mi comunidad, yo les creo y trabajamos. Efectivamente, mandaron a hacer los estudios, inmediatamente después de 3 meses se empezó a ejecutar el proyecto de agua potable de mi comunidad. Monté una oficina que era respaldada por USAID, UDENOR y OIM, y empezamos a ejecutar obras en todas las parroquias. No teníamos carreteros, agua potable, alcantarillado, escuelas, colegios, carreteras, alcantarillas, en toda la frontera norte. Entonces, luego de que me fue bien en la Asociación de Juntas Parroquiales de Esmeralda, dije, vamos a fundar la Asociación de Juntas Parroquiales, perdón, la de San Lorenzo, vamos a fundar la de Esmeralda. Fui a Esmeraldas, me reuní con los presidentes, nos organizamos y hicimos la Asociación de Juntas Parroquiales de Esmeraldas. Pero el sector rural requiere mucho más atención. Por eso nuestra propuesta ahora para las parroquias rurales es incrementar el presupuesto a $1.000 millones y entregarle mayores competencias. La competencia de agua potable y alcantarillado que tiene que ser concurrente. Nuestro proyecto se basa en que todas las comunidades rurales tienen que tener servicios básicos. Vialidad. Nosotros presentamos en el año 2015, ustedes han de recordar, un proyecto de reforma constitucional que los prefectos y prefectas deben ser elegidos únicamente por el sector rural, porque los prefectos no son autoridad de las ciudades, la autoridad de Guayaquil es el alcalde. Y por eso tuvimos un enfrentamiento con Gustavo Baroja, que fue público en los medios de comunicación, con Jimmy Jairala también, y lo acusé. Le dije, usted quiere hacer campaña para ser alcalde con la plata que tiene que invertir en las comunidades rurales, en la vialidad rural. Y eso es evidente. Todos los prefectos que acusé en ese entonces se lanzaron para alcalde. Gracias a Dios muchos perdieron. Y por ello vamos a llevar también dentro de este proyecto, cuando me posesione como presidente de la República, una consulta popular que los prefectos deben ser elegidos únicamente por el sector rural y que todos estos recursos tienen que ir al agro, tienen que ir a las vías, a sistemas de riego. Atención, mire lo que va a pasar ahorita con el fenómeno del Niño. Necesitamos una persona que conozca de esto, que atienda al agro. Tenemos ya casi
18.000 hectáreas de arroz que se están perdiendo y por lo menos se van a perder unas 80.000 hectáreas de cultivos en la costa. Vamos a ver qué va a pasar si no se atiende al sector rural, si no se atiende al agro. Ahora ya se está hablando de la consulta popular, que me parece una irresponsabilidad de la Corte Constitucional y el Consejo Electoral. En estas alturas, después que tiene el pozo del Yasuní, del ITT casi ya como 5 o 6 años en producción, ahora una consulta popular donde se va a perder alrededor de casi 1.500 millones de dólares al año. Y en eso, adicional a ello, vamos a tener el fenómeno del Niño, cómo vamos a mejorar la economía del país, cómo vamos a atender en salud, en educación, en seguridad. La vialidad del Ecuador está hecho pedazos, hay que atender, hay que hacer hay que atender al Ecuador, hay que hacer una reestructuración de todo el sistema económico del país para poder atender las prioridades que necesita el pueblo ecuatoriano. ¿Se podría considerar entonces que usted fue o es el señor de la tierra en Esmeraldas? Porque tantas hectáreas vendidas y negociadas es impresionante su trayectoria. Eso una pregunta. Y la otra, ¿qué opina usted después del asentamiento de las palmicultoras en Esmeraldas, que son grandes empresas pero no han logrado llevar el desarrollo económico y social al cantón de San Lorenzo, sobre todo? Yo creo que está un poquito confundido y equivocado. Primero que yo creo que debería ser alentador para el país que un niño que fue lustrabotas y carbonero, hijo de cocinero y lavandera, que se haya unido con empresarios, que haya aprendido de ellos, haya hecho negocios y haya crecido económicamente. Así tenemos que crecer todos los ecuatorianos. Y ojalá que hayan más niños que salieron del campo pobres y que tengan la mentalidad de crecer empresarialmente. Es bueno que todos crezcamos. Yo creo que el negocio de bienes raíces no es malo, es un negocio lícito. Al contrario, debe ser aplaudido mi acción. En vez de meterme al narcotráfico, a las pandillas, salí de un pueblo donde existe la violencia y el narcotráfico, me dediqué a prepararme, a luchar por los pueblos y a hacer empresa. Eso es importantísimo. No soy el señor de la tierra, compré tierras para grandes empresarios. San Lorenzo era un pueblo excluido, Eloy Alfaro excluido, Esmeralda, no tenía ni carreteras. Las personas decían, vea, mejor que venga el maderero, le vendemos la madera, pero por lo menos que haga la carretera. ¿Usted se imagina, usted tuviera un hijo de 7, 8, 9 años, mandarlo por las montañas, caminando 80, 50 kilómetros por las montañas, con tremendos aguaceros, con ríos desbordados, cruzar nadando porque no existía carretera? De allá vengo yo. Preferían nuestros ancestros vender la madera para que el empresario maderero saque la madera y por lo menos tener ese caminito para pasar. Una cosa es conocer la realidad. Yo vengo de esa realidad. San Lorenzo no tenía trabajo. La gente vivía de la concha, vivía de la pesca, sacaba tagua, vendía cacao, el banano que iba a Borbón. Pero vienen los empresarios, compran tierras y siembran miles de hectáreas de palma africana. En San Lorenzo, todo el San Lorenzo honesto, el verdadero sanlorenseño es gente honesta, gente honrada, gente de honor. Los bandidos son los que llegaron de otros sectores a San Lorenzo. Ecuador tiene la posibilidad de ser un país próspero. Y eso es lo que yo apunto. Yo soy un hombre que conozco la parte agrícola, que vengo de abajo, que he tirado machete, garabato y que también conozco la parte empresarial, conozco las dos caras de la moneda. Por eso es que el Ecuador necesita un hombre que conozca la pobreza, pero que también conozca la empresa y que se haya levantado desde cero, de las cenizas. Eso significa que tenemos capacidad para lograr las cosas. Imagínese usted también un chico que salió de San Lorenzo, de una comunidad de 800 habitantes, que haya tenido la visión y la capacidad de recorrer el país y organizar a todos los pueblos y convertir esta gran organización con Agopare Nacional, que cuando fui presidente era una institución poderosa, respetada. A tal punto llegué a ser parte del gabinete itinerante de Rafael Correa. Yo fui invitado especial. 3 años recorría con el presidente Correa en el gabinete, en lo cual pude aprender la estructura del Estado, cómo se manejan las funciones del Estado, cómo se manejan los ministerios, cuáles son las falencias, los aciertos, los desaciertos. Yo no soy un improvisado, soy una persona que, a pesar de que vengo de una familia humilde, me preparé a nivel nacional e internacional, y por eso me han invitado a dar conferencias a varios países del mundo, porque soy un hombre que me he preparado y no soy un egoísta. Le he servido a mi pueblo y he estado 20 años sirviendo a mi pueblo. Incluso de los recursos que yo he ganado, los invertí su gran mayoría en esta gran organización, movilizando gente, buses, comida, porque como vengo de un pueblo solidario, donde nos sentábamos 20, así sea de un plato lo partíamos entre los 20. Y Bolívar al mismo ha entregado su vida, sus recursos, su capacidad, su juventud al servicio de los campesinos de la patria. Por eso mi gobierno será el gobierno del agro, el gobierno de la producción, porque haciendo grande el campo hacemos grande el país, y el Ecuador tiene mucho potencial para desarrollarse. Si nuestros chicos van a la escuela, como yo fui una vez,
con hambre, que iba sin desayunar a veces y salíamos a veces sin el almuerzo. Así hay miles de chicos en Esmeraldas, en Manaví, en los pueblos pobres, en los barrios urbanos marginales. ¿Por qué cree que aquí en Guayaquil existen casi 350.000 afroecuatorianos de mi tierra, mis primos, mis compadres, mis amigos, mis conocidos? Que por eso voy a Prosperina, Nigeria, Guasmo Norte, Guasmo Sur, donde están miles de campesinos que salieron de los pueblos a las ciudades por busca de educación y mejores días, y lo que son es presa fácil y entran a las pandillas. Abogado, y usted nos cuenta que es un palmicultor, un empresario. ¿Y por qué un empresario como usted en los últimos 3 años ha pagado casi nada de impuesto a la renta? No solamente yo, eso nos pasó a todos los empresarios palmicultores porque se nos murió la palma con el PC, estamos recién recuperándonos. Mire, en San Lorenzo, Esmeralda, se murieron casi 80.000 hectáreas. ¿Qué es el PC? El PC es podrición del cogollo, se murió todas las plantaciones de palma, estamos recién ahorita casi 80.000 hectáreas, se murieron las plantaciones de palma, estamos en recuperación, sembrando, por eso estoy diciendo... ¿Fue una plaga o...? ¿Cómo? ¿Fue una plaga lo que ocurrió? Es una plaga, sí, es una plaga. Entonces estamos resembrando lo poco que se tiene de la producción de la guanábana, estamos invirtiendo, resembrando poco a poco las plantaciones porque se murió todo. A mí me quedaron creo que 40 hectáreas con peste, que se saca pocas toneladas como justo, como para pagar a los trabajadores, no hay ganancias ahorita. Pero en los años anteriores, si bien usted tiene un impuesto a la renta un poco más alto, $3.000, $4.000, eso más o menos corresponde, entiendo, a su sueldo como en esta organización, como presidente de la CONAGOPARE. Mire, en este año que pasó, y le voy a decir hasta con nombre y apellido, yo vendí alrededor de casi 1.000 y pico de hectáreas. Hay una familia Ceballos que son de aquí de Guayaquil, viven en San Borondón, una propiedad casi en 3 millones y pico de dólares, que fue una plantación con madera de melina, y otra propiedad al señor Natael Morán, que fue alcalde de Paján. Entonces, no es que Bolívar Armijos es un hombre que tiene los recursos que tengo, los bienes es de corrupción, no, yo tengo la forma de ganar recursos de manera inteligente. Y mire mi declaración, yo hice mi declaración de $100.000 en el SRI, sino que cuando usted compra plantaciones de madera rolliza, eso no paga IVA, ¿sí? Entonces yo tengo mis declaraciones y se las voy a mostrar, incluso llego a Quito y se las envío. Yo hice mis declaraciones y puede revisar en el sistema, ahí están. ¿Por qué se distanció de Rafael Correa? A ver, yo no me he distanciado de Rafael Correa, hay una equivocación, yo no soy enemigo de Rafael Correa ni ningún político. Lo que pasa es que Bolívar Armijo es un líder, pero dentro del grupo del presidente Correa hay un montón de gente que no acepta cuando hay liderazgos reales, que se creen dueños de un círculo y que creen que ninguna otra persona puede llegar a tener los cargos importantes de presidente o asambleístas, porque hay como 5 grupos y se reparten las candidaturas. Entonces, no solamente pasa con la Revolución Ciudadana, pasa en todos los partidos políticos. Miren los social cristianos, el mismo círculo siempre son asambleístas, son ministros, son presidentes, son alcaldes, son todo. Y los seguidores y la gente de los barrios, los líderes de los sectores, Bolívar Armijo, que ha liderado la CONAGOPARE nacional de miles de personas, ¿por qué no puede ser presidente de la República si soy un hombre preparado, si soy un hombre que he servido? ¿Por qué no puedo ser líder, candidato a la presidencia de la República si soy un hombre que sé hablar, que tengo discurso, tengo preparación nacional e internacional y he demostrado capacidad? ¿Usted se identifica así con tal vez Pedro Castillo en el Perú? No, yo no me identifico con Pedro Castillo, a mí me parece una persona que le falta muchísimo conocimiento, no porque una persona es popular o viene de abajo tiene que ser presidente, tiene que estar preparado, tiene que demostrar que tiene capacidad, pues. ¿Por qué solamente porque es de izquierda o es un líder que no porque de alguna manera fue un movimiento rural en ese sentido? Exacto, nosotros presentamos, miren, en 2 ocasiones 1.360.000 firmas al Consejo Electoral, pero fue decisión política y no nos aprobaron el partido. Pero miren los otros partidos que se aprobaron, el de María Paula Romo sin ninguna estructura, el de Gustavo Larrea sin ninguna estructura, los hermanos primos y hermanos de Lenín Moreno, 2 partidos políticos, sin ninguna estructura, sin ninguna base social. Los aprobaron conjuntamente con los míos. Entonces el nuestro no nos aprueban en 2 ocasiones, pero los de ellos sí. Entonces me tocó buscar acuerdos. Apareció el señor Víctor Bravo y me dijo, Bolívar, ¿por qué no hacemos una alianza entre Fuerza Rural y Movimiento Amigo? Yo le digo, a ver, ¿cómo es esto? Yo acepto siempre y cuando yo lidere este partido, ¿sí? Ok, vamos, fusionamos Movimiento Amigo. Recuerden que Pedro José Freire se lanzó, sacó el 2%, dejó en tarjeta amarilla ese partido. Hace 1 año y medio lo lideré, presentamos candidatura a las seccionales, salvamos el partido, lo sacamos de tarjeta amarilla y ahora se fusiona Amigo y Fuerza Rural y estoy de candidato a la presidencia de la República.
y le estamos dando la oportunidad a personas líderes nuevos, verdaderos líderes de las comunidades, líderes sociales. No hay famosos ahí. Son los verdaderos líderes de los territorios, los líderes de las organizaciones sociales que están con nosotros. En el caso de Guayas, en el Distrito 4, estamos poniendo a Abel Navas, un luchador del agro, del pueblo montubio, que ha venido luchando durante tantos años por los montubios, por los agricultores de todo el Ecuador. Gente sencilla, pero gente con liderazgo. Y aquí estamos para decir al Ecuador que Bolívar Armijos ha estado siempre trabajando por el sector rural. Nuestro gabinete estará trabajando viernes, sábado y domingo en territorio, y la conformación de nuestro gabinete estará conformado con los mejores profesionales del Ecuador, sin mirar partidos políticos. Los buenos ministros que tuvo Correa de pronto trabajarán conmigo, los buenos ministros que tuvo Lenín Moreno de pronto trabajarán conmigo, los buenos ministros que tiene Guillermo Lasso también de pronto trabajarán conmigo, y en especial los profesionales ecuatorianos que no han tenido oportunidad por no ser de un partido político o porque los persiguen por ser de un partido político, aquí van a tener una oportunidad. El Estado es grande, es amplio, y necesitamos los mejores hombres y mujeres capaces y que quieran dar su servicio al país. Eso es lo que vamos a hacer nosotros, y conmigo se va a acabar la impunidad y también se va a acabar la persecución, porque esto no se trata de perseguir a Correa, perseguir a Lenín Moreno o desestabilizar a Guillermo Lasso. Eso no es mi forma de hacer política. ¿Cómo usted escala, y sobre todo de la mano de quién? ¿Quién fue su mentor o persona que lo empujó para liderar esto? Porque, como le repito, la Junta Parroquial es un tema mucho más local, y ya una representación nacional ya conlleva mayores contactos, cercanías. ¿Quién fue su mentor? A ver, la verdad no tuve un mentor. Yo creo que aprendí el liderazgo de nuestros campesinos, de la gente del campo que se organizaban, lideraban, hacían las mingas con el pueblo y trabajaban en beneficio de la comunidad. Y luego hacían reuniones entre los líderes de los pueblos, y yo creo que de niño se me quedó en eso en la mente, ¿no? Y cuando hice la asociación de juntas parroquiales, no lo hice con la intención de yo ser el presidente. Yo nunca pensé que me iban a nombrar presidente, porque los líderes de las comunidades son personas mayores. Entonces yo recorrí y le dije, hagamos la asociación de juntas parroquiales, pero para exigir al alcalde, que era un profesor mío, Peter Pablo Vergara, para que hagan obritas en los campos. ¿Y qué se pedía en ese entonces? Láminas de zinc para las escuelitas, o un tanque de diésel para poner la planta, porque no teníamos ni energía eléctrica, nos alumbrábamos con las lámparas, con el mechero. Hicimos esa asociación de juntas parroquiales, pero las personas mayores de los pueblos, de las 12 parroquias, algo vieron en mí y me dijeron, Bolívar, tú tienes que representarnos, tú tienes que ser el presidente. Usted está preocupado por el Yasuní, que probablemente se deje de explotar, ¿no es cierto? Está preocupado por el fenómeno del Niño. Así es. ¿Cómo compensar esos recursos que no va a tener el país ni tiene ahora? Porque ya tenemos un déficit presupuestario. Mire, quiero aclarar una cosa. Bolívar Armijos es un amante de la naturaleza, y si ustedes pueden buscar en Google, busquen récord Guinness, Bolívar Armijos con Agopar y esto, y lideramos el récord Guinness a nivel nacional de la reforestación del país. Soy un amante de la reforestación, amo a la naturaleza. Obviamente la lucha que están haciendo los de Yasuní es una lucha interesante y buena, positiva. Pero si en este momento tenemos una baja producción de petróleo, y ahora se cierra el pozo petrolero del Yasuní, con el déficit fiscal que tenemos casi de 3.000 millones de dólares, es bastante complicado. Los recursos naturales tienen que ser explotados de manera técnica, de manera planificada, cuidando el medio ambiente. Hay muchas tecnologías para utilizar los recursos naturales. Hay que ir saliendo poco a poco de manera planificada y tecnificada del extractivismo del petróleo, y vamos a una agricultura tecnificada, turismo, tecnología, educación. Tenemos los yacimientos de oro más grandes, uno de los más grandes del mundo en Ecuador. Y eso que recién han visto las primeras minas. Tenemos uno de los yacimientos de plata y cobre más grandes del mundo en Ecuador. ¿Usted cree que con la pobreza que existe en el país, con la falta de empleo, la falta de atención en la salud, en la educación, en la medicina, en la parte agrícola, el desarrollo que necesita el Ecuador, no vamos a utilizar el oro, la plata, el cobre que tenemos de manera tecnificada como lo hacen en los otros países? Significa que si no vamos a sacar el petróleo, entonces mejor que no anden los carros, pues no va a haber gasolina para los carros. ¿Usted va a recomendar el voto sí en la Yo voy a consulta? recomendar el voto sí, pero un voto responsable, no para ir a dañar la naturaleza, pero hay que utilizar los recursos naturales de manera responsable, ir pasando del extractivismo poco a poco, pero hay que irnos preparando, hay que tecnificar la agricultura, hay que subsidiar la agricultura, hay que traer maquinarias agrícolas. Mire, yo tuve la posibilidad de prepararme en los Altos Pirineos de Francia. Allá la parte agrícola, el sector agrícola, los agricultores ganan más que un abogado, más que un arquitecto, más que un ingeniero. El agricultor tiene subsidio, tienen maquinarias tecnificadas que les dé el Estado.
y le subsidia el 50%, 40, 50 millones en subsidio de maquinarias tecnificadas, créditos, y el otro 50% estos grupos de 500 o 1000 agricultores lo van pagando a 20, 30 años, pero tienen una gran rentabilidad. Hay las vías de primer orden y en cada finca, que eso también lo vamos a aplicar en el Ecuador, en cada finca la señora tiene un restaurante típico, tiene a 2 jóvenes chefs profesionales, jóvenes que van a atender a las mesas, y existe ahí la ley de que todas las personas de las empresas públicas y privadas como responsabilidad social van a almorzar a todas estas finquitas que están alrededor de las ciudades. Y esta señora en el día... ¿Y cómo va a tapar el hueco? ¿Cómo vamos a tapar el hueco? Justamente con eso, con los recursos naturales que tenemos. Tenemos, mire, oro, tenemos cobre, tenemos petróleo. Aquí hay empresas ya que tienen las concesiones mineras, tienen la Solgol, la Hanri, tienen que pagar... Pero ese dinero no lo va a tener en 18 meses que usted va a Pero ser claro presidente. claro que sí, vamos a tener los recursos. Adicionalmente a ello, hay que pagar casi 8.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y a los tenedores de bonos. Vamos a hacer un acuerdo con ellos, que nos den una prórroga, pagarle un 50% y el otro 50% tiene que ser inyectado de manera directa a los ecuatorianos. 4.000, 5.000 millones para la agricultura, para la red. ¿Cree que eso es posible, esa Pero reprogramación? claro que es posible, pues yo voy a llegar a acuerdos con ellos. Vamos a llegar a acuerdos. Y claro, si quieren ayudar al país, al Ecuador que está en emergencia y quieren tener buenas relaciones con nuestro país, obviamente nos tienen que ayudar, pues. ¿Cómo no nos van a ayudar? No le estoy diciendo que no voy a pagar. Vamos a pagar un 50% de los 8.000 millones y los 4.000, 5.000 millones invertiremos. La otra cosa, hay ministerios que no siquiera han podido ejecutar el presupuesto de sus ministerios. Vamos a hacer una reformulación del presupuesto de los ministerios y vamos a poner en 5 ministerios emergentes. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, que tiene que ser importante con Ban Ecuador para atender el agro. El Ministerio de Obras Públicas para hacer un mantenimiento vial con todas las empresas medianas y pequeñas y las asociaciones de volqueteros para que se reactive la economía en todo el país. Vamos a poner recursos en educación para que vayan más fondos a las universidades, se amplíen los cupos para que los chicos puedan ir a clase y otra cosa importante, vamos a entregar todos los edificios que se encuentran en las capitales de las ciudades, de las provincias, que son de inmobiliar, que son del Estado, que están sin uso, equiparlos para que hayan camas, dormitorios, cocinas, y los chicos que van de las provincias, que no tienen a veces sus padres para pagar un arriendo, vivan ahí, que sean casas de acogida para los estudiantes, hay que invertir en la educación. Entonces vamos a dar desayuno, almuerzo escolar, uniformes gratuitos y también vamos a dar tablets o computadoras. Tenemos que salir ya de la tiza y el pizarrón a la tecnología. Estamos hablando de inteligencia artificial y los chicos de las comunidades a veces ni siquiera conocen una computadora porque un padre no tiene los 400, 500, 600 dólares para comprar. El Estado le tiene que garantizar. Aquí en el Ecuador hay muchos profesionales que saben mucho de tecnología y me han dicho, vea, presidente, nosotros podemos armar aquí computadoras, podemos armar que nos pongan recursos económicos y empezar a darle equipos tecnológicos a los jóvenes. Mire cuánto se invierte en las cárceles del país. Los presos del país tienen que trabajar, tienen que pagarse su comida. Esos recursos tienen que ir a educación. Y a los que están en la cárcel, ver la forma de poner industrias para que ellos empiecen a ser productivos. Y eso es lo que vamos a hacer. Adicionalmente a ello... En su plan está también la venta de bienes del Estado, ¿no? La privatización de yo lo que he dicho es que los canales que son incautados, como es Gama TV y Canal 1, que se vendan. El Estado necesita tener solamente un canal que es, ¿cómo se llama? Ecuador TV. Si un presidente hace las cosas bien, ¿para qué quiere un canal de televisión? Si la prensa le va a entrevistar y va a estar viendo lo que está haciendo. Yo creo que, y cuando el presidente de la República quiere hacer una cadena, simplemente hace una cadena nacional y va a salir en todos los medios de comunicación. ¿Para qué tener 3 medios? ¿Y cómo es eso de vender el Banco del Pacífico a 4 cooperativas? Lo que pasa es que estaban intentando vender el Banco del Pacífico a empresas privadas, entonces es preferible que se vendan a cooperativas que son de los pueblos, que son de los ecuatorianos, para que se siga habiendo la economía popular y solidaria y se inyecten recursos desde las cooperativas y el Banco del Pacífico para el desarrollo del Ecuador, para el desarrollo productivo, la inyección para las empresas, microempresas y especialmente para la parte agrícola. Las 4 cooperativas más grandes, dice usted. Pero son cooperativas ecuatorianas. ¿Usted ya conversó con ellos? No, yo no he hablado con ninguno de ellos, es una propuesta. En vez de venderle a extranjeros, que se venda, que se saque un crédito, se compren aquí los ecuatorianos y se vaya hacia la economía popular y solidaria con un banco tan grande como el Banco del Pacífico y las cooperativas de ahorro y crédito que se inyecten recursos a los ecuatorianos. Porque a veces lo que pasa con los bancos privados, dan crédito, miren lo que pasa con las tarjetas de crédito.
tremendas interés por mora. La gente de la clase media están asfixiada con las tarjetas de crédito. Y otra cosa importante, vamos a eliminar la central de riesgo, ¿sí? El historial crediticio por este año y medio de transición para que la gente pueda reactivarse. Mire, a veces usted debe $50, no ha podido pagar una tarjeta de crédito y la paga, pero su historial crediticio dañado, no puede sacar un crédito. Hay miles de personas, y quiero que ustedes como prensa lo investiguen, hay miles de personas que quieren sacar un crédito en el Banco Ecuador y aparecen que deben a unas empresas fantasma que han debido $50, $100, un crédito que nunca han hecho. Y esas personas tienen dañado su historial crediticio y no pueden sacar un crédito. Eso hay que frenarlo, hay que pararlo para que la gente se pueda reactivar. Tenemos mucha gente que quiere trabajar, pero no tiene un crédito. Y si tienen la propiedad para hipotecar, tiene dañado su historial crediticio y no puede sacar el crédito. Entonces, por ahora, vamos a parar la central de riesgo por este año y medio de transición para reactivar la economía en el país y que se inyecten recursos. Y vamos a hacer un llamado también a los bancos privados. Han ganado más de $1.000 millones en estos últimos 3 años y deben inyectar recursos y dar créditos para la reactivación económica en la parte agrícola, en la parte empresarial y también para los pequeños emprendedores. Usted ha pintado todas sus acciones en torno al agro y eso está muy bien, a la educación y todo, pero el principal problema en la mente de los ecuatorianos en este momento es la seguridad. ¿Qué dice al respecto? Usted que además proviene de una de las provincias donde hay más violencia por el impacto del narcotráfico. Mire, primero, nuestro primer eje de acción es la seguridad y creo que todos los candidatos hemos planteado eso y hay que ser efectivos con ello. La Policía Nacional, yo me estoy reuniendo con expertos de inteligencia, coroneles generales en servicio activos y pasivos y también con militares y policías en servicio activo y pasivo. Tenemos miles de policías de tropa que son de mi tierra y militares y nos han dicho, miren, las Fuerzas Armadas están preparadas para actuar, pero nosotros estamos cansados, estamos decepcionados de las autoridades. Metemos preso hoy y a la tarde salen. Hemos cogido delincuentes peligrosos en delito flagrante que nos han disparado y los hemos disparado y nos demandan, nos meten presos y nos mandan a las cárceles donde están los delincuentes. Si nosotros no tenemos la seguridad, no tenemos el respaldo, no solamente del presidente de la República, porque el presidente de la República políticamente puede respaldar, pero este es un compromiso y una decisión de todas las funciones del Estado. Los poderes del Estado, todos tenemos que estar apoyando a nuestras Fuerzas Armadas para que pueda actuar. Segundo, faltaba equipamiento, ahora veo que ya está llegando el equipamiento, están llegando los fusiles, están llegando las armas, se han demorado mucho, casi un año. Para hacer eso no necesito más de 3 meses. Por Dios, para declarar en emergencia la seguridad y comprar armamentos y equipamiento para la policía, no necesitábamos más de 3 meses. Ustedes que conocen, que son personas preparadas, que conocen de contratación pública y que conocen cómo actúan los estados, no necesitábamos casi un año para comprar un armamento y equipamiento para la policía. A la policía hay que darle armamento, hay que darle tecnología, drones, hay que darle seguridad jurídica. Y la otra cosa importante, a los jueces y fiscales. Se acusa a los jueces y fiscales, jueces corruptos, fiscales corruptos. Pero ustedes saben lo que viven esos pobres jueces y fiscales, las amenazas que tienen ellos y sus familias. Hay que hacer una reforma al COID y a la Constitución que delincuente o persona que amenace a un juez, a un fiscal, tenga por lo menos 20, 30 años de pena para que no se atrevan a amenazar, a amedrentar a los jueces y fiscales. ¿Qué protección tienen los jueces y fiscales? Una cosa es ser juez y fiscal en Quito y otra cosa es ser juez y fiscal en Esmeraldas, en San Lorenzo, incluso aquí en Guayaquil le han matado varios jueces y fiscales. Entonces también ellos necesitan protección. Porque si yo soy juez y tengo que darle la libertad a un bandido y me amenaza a mi familia, a mis hijos, o sea, y yo no tengo ninguna garantía del Estado, obviamente la gente prefiere proteger a su familia, pues, proteger a sus hijos, pero no hay la protección. Entonces, no solamente es juzgarlos, sino que la parte jurídica y todas las autoridades tenemos que hacer un plan real para proteger a los jueces y fiscales, para darle la tranquilidad a los policías y a las Fuerzas Armadas de que tienen que actuar con toda la fortaleza y no van a ir a la cárcel. Muchas de las cosas que usted plantea necesitan un complemento de leyes o de ajustes con la Asamblea y en el país el mayor impedimento para los presidentes que no tengan una mayoría en la Asamblea es justamente el retraso y el boicot a las propuestas. ¿Usted piensa tener mayoría de asambleístas? Pregunta una. Y si no, ¿cómo va a operar con la Asamblea? Como decía al inicio de mi intervención, me llevo con todos.
yo puedo sentarme a dialogar en el bienestar del país. Yo creo que todos tenemos que poner nuestro grano de arena, tenemos que ya deponer esas actitudes de persecución, de odio, sino que sentarnos a trabajar por el Ecuador. Y queremos que en este año y medio de transición los líderes políticos nos sentemos todos. Y cuando me posesione como presidente de la República, voy a invitar a los expresidentes que también me den sus ideas, que ellos tienen ideas buenas, también se han equivocado, pero también tienen ideas buenas. Y yo creo que es el momento de hacer un llamado a la Asamblea, a los que van, que veo que se están repitiendo la mayoría, que ya se olviden del reparto, que se olviden de pensar en el yo personal, en qué me puedo beneficiar de manera personal o de manera partidista, y que pensemos en el bien del Ecuador. Los ecuatorianos están cansados, están hastiados de ver este manejo, cómo desestabilizaron al presidente Guillermo Lasso. En vez de apoyarle, en vez de decirle, vea presidente, le damos estas ideas para que usted saque adelante al Ecuador, le ponemos a disposición toda nuestra bancada de asambleístas para que haga las leyes y trabajemos en beneficio por lo menos de la seguridad del país. No lo hicieron. Desestabilizarlo, tumbarlo, o los otros perseguir a Correa, los otros culpar a Lenín Moreno, y eso no va a pasar en mi gobierno. Cuando el gobierno tenga un presidente como Bolívar Armijo, que tiene una estructura, un pueblo que lo va a seguir, estos asambleístas no se van a jugar con el pueblo ecuatoriano. Preparación académica, me contaba que usted se ha preparado bajo sus méritos y esfuerzos, etcétera, pero ¿qué nomás conlleva? O sea, usted tiene un título de... Yo soy abogado, tengo cursos internacionales en administración pública, en gobernabilidad, gerencia política y desarrollo local. Soy conferencista internacional, he dado conferencias en varios países del mundo. Como abogado no ha ejercido mucho. No, me he dedicado a esto, a los bienes raíces y a la política y al servicio. ¿A cuándo asciende su patrimonio? ¿A cuánto asciende? Yo creo que unos 3 millones de dólares. Le puedo mandar incluso con todos los certificados de gravamen e historia de dominio. De hecho, creo que un poco más por el avalúo. Y son propiedades que tengo de hace muchísimos años atrás. Ok, en el tema de... Tengo bienes, no plata en efectivo, ¿no? Claro, le entendí. Y también muchas deudas. En el tema de su financiamiento de campaña, candidato, ¿cómo lo va a hacer? ¿Quién va a ayudar en el financiamiento? Entendemos que es un gasto importante lo que se usa para la campaña. El CNE ha puesto un techo de 5 millones de dólares. ¿Cuánto piensa usted gastar en la campaña? ¿Cuánto tienen proyectado o presupuestado gastar en la campaña? ¿Y quiénes son sus financistas? Bueno, 5 millones me parece bastante. La verdad es que, como ustedes se pueden dar cuenta, yo no tengo ni mucha presencia en redes sociales porque no he contratado un equipo y no tengo plata para votar miles, cientos de miles de dólares en una campaña. Mi trabajo más es puerta a puerta, es territorio. Soy imparable en esto. Viajo de día y de noche recorriendo, reuniéndome con los líderes locales, con organizaciones. Estoy recorriendo el país. Tengo amigos que me dicen, hermano, yo te voy a colaborar con 5 mil dólares, con 10 mil dólares, te voy a dar una tarjeta de crédito para pautaje. Y mis propios recursos, de lo que yo tengo por lo menos para mi equipo, para hoteles, para comida, para pasajes. Y en cada lugar donde voy, me invitan a comer, me reciben la gente, entonces no necesito millones, y yo creo que 5 millones de dólares es exagerado para una campaña presidencial de un año y medio. Abogado, ¿a qué presidente o presidentes usted considera como los mejores mandatarios que ha tenido el país? Yo creo que Rafael Correa fue un gran presidente, con todos sus errores y defectos, fue un gran presidente, hizo cosas muy buenas. Eloy Alfaro, José María Velasco Ibarra, yo creo que fueron presidentes muy relevantes. Si es que usted pudiera regresar en el tiempo y cambiar algún episodio del país, ¿cuál sería? Si pudiera regresar en el pasado, no cambiaría, sino que trataría de que se corrija. En el gobierno del presidente Rafael Correa, no tanto por él, sino por su círculo, que abusaron y persiguieron a mucha gente, y lo que vino nuevamente la persecución de los que gobernaron hacia el correísmo, porque ahí se dañó mucha gente que no tiene nada que ver. Porque por el odio a Rafael Correa empezaron a odiar a toda persona que si fue correísta un día y tiene un trabajo, lo botaban de su trabajo. Yo creo que ahí empezó una división y un odio del pueblo ecuatoriano, y que hasta ahora se encuentra totalmente fragmentado y dividido. Entonces yo creo que esa época ha sido muy dura. Hizo cosas muy buenas, pero él tiene un círculo que ha perseguido incluso a sus mismos amigos. Yo fui perseguido en el gobierno del presidente Correa. A mí me quisieron acabar, pero no el presidente Correa, sino gente de su círculo. ¿Quién lo persiguió? No puedo dar nombres, pero a mí me persiguieron. A mí, incluso por haber utilizado
material pétreo del río de mi comunidad, para lastrar las calles de mi comunidad, para adoquinar mi pueblo, para hacer las escuelas, el parque y los colegios, me siguieron un juicio por Arcón para joderme la vida porque empecé a crecer políticamente y no querían que yo me reelija como presidente de la CONAGOPARE Nacional. Y fue gente del círculo poderoso del presidente Correa. Entonces, estas cosas han hecho mucho daño al país, de que ha habido persecución de parte de grupos de poder cercanos al presidente Correa, y también del otro lado, cuando llegaron al poder el desquite, fue peor todavía la persecución. Y está bien que se persigan entre los que se hicieron daño, entre los políticos, pero llegar a perseguir a los trabajadores, incluso la prensa misma ha hecho errores enormes. Este es correísta, hay que sacarlo, este desgraciado. Por Dios, es un ecuatoriano, es un profesional. ¿Qué tiene que ver con lo que hizo un presidente o un ministro? Y si ahora regresa el correísmo y viene a vengarse de los que le hicieron daño, imagínense la debacle que vamos a tener. Y si llega también otro por ahí que es el ejemplo de los vacunadores del Ecuador, a odiar, a seguir persiguiendo a los correístas, a odiar a una persona como lo hizo conmigo, que se lo voy a decir en el debate. Correa supuestamente le mandó a allanar su casa, lo persiguió, y el tipo, cuando yo fui candidato a la presidencia de la República, él es el que me difama con todo esto. Se metió con mi familia, con mi madre, con mis hijos, y me llamaron a pedirme dinero a cambio de no sacar las cosas en los medios de comunicaciones. Y le dije, saca lo que te dé la gana. Yo no soy un corrupto y voy a demostrar que todo lo que tengo, lo tengo trabajando. Y debería tener 10 veces más de lo que tengo. Pero mi vida la he entregado al servicio, a ayudar a la gente y a fundar y organizar a CONAGOPARE Nacional. Candidato, usted escuchaba también en una entrevista a otro medio que usted está preocupado más que preocupado, usted señaló mucho de corrupto al CNE por las elecciones y demás. Pero por supuesto, no solo yo, lo ha señalado todo el Ecuador. No, pero le pregunto que al final de cabo, claro, ellos manejan las elecciones. Mire lo que pasó en las elecciones pasadas. Sí, ¿cómo va a ser usted? O sea, le pregunto a usted, ¿tiene preparado un plan? Nos mencionaba bastante que entregó 1.300.000 firmas para el respaldo de su partido. En 2 ocasiones. Ok, usted me imagino entonces tiene, al momento de tener un respaldo de ese nivel, me imagino que tiene ya estructurado el control electoral para ese día. Por lo menos en el sector rural, ya tenemos hablado con todos nuestros compañeros que van a estar en las mesas, vamos a tener esas actas para poder hacer un cruce de información. ¿Y en la parte urbana? En la parte urbana, con los candidatos a la asamblea, vamos a poner también todo lo que más podamos. Fernando Villavicencio hizo una propuesta interesante de que los militares tomen una foto al acta y también la pasen al Consejo Electoral para hacer un cruce de información. Yo creo que ahí se puede un poco controlar, ¿no? Yo creo que esa sería una muy buena, y no solamente que la haga los militares, sino que también los policías, para que coincida todo, ¿no? Que lleve al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que llegue al Consejo Electoral y que haya una veeduría nacional que la está, creo que liderando el señor Ollarte en Quito, que me parece una muy buena gestión, de que esas actas que son escaneadas por la policía y los militares vaya a las Fuerzas Armadas, vaya al Consejo Electoral y a esta veeduría para hacer una comparación. Yo creo que ahí se puede un poco poder controlar.